Derivada en un punto, la idea ahora es hacer algunos ejercicios. ¿En qué consisten estos ejercicios? Calcular si existe la derivada por definición de las siguientes funciones en un punto indicado y obtener la ecuación de la recta tangente. Cuando yo digo acá si existe, recuerden que la definición de derivada implica un límite, ¿sí? Así que esto lo vamos a tener a mano porque lo vamos a usar. Entonces, ¿cuándo va a existir la derivada? Y cuando exista el límite. El límite existe, entonces la derivada existe. Recuerden que alguna de las propiedades que vimos hace mucho para el tema de límites, más que nada lo hicimos hincapié cuando vimos límite de sucesiones, pero vale lo mismo acá para límite de funciones, es que si el límite existe es único. ¿Se acuerdan? La unicidad del límite. Si el límite existe es único. Por lo tanto, si este límite existe es único, entonces la derivada lo mismo. Si la derivada existe es única. ¿Ok? No puede haber dos o tres derivadas para un mismo punto. Si existe esa derivada, tiene que dar un solo valor. Bien. Y también lo que vamos a necesitar es la ecuación de la recta tangente. Esto ya lo habíamos deducido en una diapositiva anterior. Así que también lo vamos a tener a mano porque vamos a recurrir a ella. Obviamente que va a tener sentido calcular la ecuación de la recta tangente cuando la pendiente exista. Pero ¿cuándo va a existir la pendiente? Y si la derivada existe. Si acá vamos a ver algunos ejemplos donde la derivada no va a existir, no la vamos a poder calcular. Entonces, si la derivada, por definición, o sea, yendo al proceso de límite para calcular, si no encontramos ese límite, si el límite no existe, la derivada no existe, entonces no tiene sentido hablar de ecuación de la recta tangente. Entonces, empecemos con el primer ejercicio. Tenemos que calcular la derivada por definición y luego, si existe esa derivada, la ecuación de la recta tangente de esta función en este punto, en x sub 0 igual a 3. Entonces empecemos por la derivada por definición. Recuerden que la forma para denotar a la derivada es f', ¿sí? O sea, si yo quiero calcular la derivada de una función f, pongo f'. Si la función se llama g, será g'. Si la función es h, h'. Y lo quiero calcular en 3. Entonces recurro a esta formulita, y fíjense que, bueno, aquí sub 0 ahora es 3, ¿no? Entonces va a ser el límite con h tendiendo a 0 de f en 3 más h menos f en 3, todo sobre h. Para hacer las cosas, porque acá hay que tener mucho cuidado con no embarullarse con las cuentas, porque a veces se pone medio engorroso por la cantidad de términos y expresiones que aparecen. Yo aconsejo, igual esto, a ver, uno lo puede hacer directamente acá, el calcular f de 3 más h y f de 3. Yo, qué sé yo, preferiría, al menos que uno ya esté muy canchero, hacer f de 3 más h y f de 3 como una especie de cálculos auxiliares. Bueno, f de 3 es fácil, es reemplazar 3 acá, 2 por 3, 6, más 5, 11. Y f de 3 más h, esto termina siendo como una especie de composición de funciones, ¿no? Porque, si se acuerdan, lo que entra acá es lo que tengo que meter acá. Así que acá estamos usando composición de funciones. Estoy metiendo 3 más h dentro de f. Así que bueno, si se fijan, me queda 2 por 3 más h es más 5. Bueno, distribuyo el 2, 2 por 3, 6. 2 por h, me queda 6 más 2h más 5, y 6 más 5, 11. Así que me queda 11 más 2h. Perfecto. Entonces, una vez que tengo f de 3 y tengo f de 3 más h, vuelvo acá a este límite y lo reemplazo. Entonces me queda 11 más 2h, que es f de 3 más h, menos f de 3, que es 11. Todo sobre h. 11 menos 11 se me cancelan, entonces me queda 2h sobre h. Fíjense, esto yo lo tendría que haber puesto antes, pero bueno, lo puse acá. Pero ya de entrada, recuerden que les queda una indeterminación de tipo 0 sobre 0, ¿no? Porque si se fijan, arriba les queda 0 y abajo les queda 0. ¿Cómo van a salvar esta indeterminación? Y bueno, una vez que simplificaron las h's, le queda esta constante 2, y el límite de una constante, recuerden que es esa constante, ¿no? O sea,
el 2 es independiente de h, así que si h tiende a 0, el 2 no le pasa nada, y este límite es igual a 2. Así que la derivada de la función en 3 es igual a 2. ¿Ok? Perfecto, entonces, una vez que tenemos la derivada en 3, que nos dio 2, ahora vamos a la ecuación de la recta tangente. Fíjense que para la ecuación de la recta tangente yo necesito f' en 3, necesito el x sub 0, que es 3, y necesito la función en 3, pero la función en 3 ya la calculé acá, en el cálculo auxiliar, y que me dio 11. Entonces tengo toda la información para construirme la ecuación de la recta tangente. Entonces, f' en 3 vale 2. X sub 0 vale 3, pero fíjense que está restando, ¿sí? Así que es como que cambia de signo, menos 3. Más la función evaluada en 3, que es 11. Bueno, y acá distribuyo, me queda 2x menos 6, y después menos 6 más 11 es 5. En este caso particular, si se fijan, la ecuación de la recta tangente es la misma función lineal. Es la misma función lineal. Entonces, una observación muy importante es que cuando ustedes tienen funciones lineales, sus rectas tangentes es directamente la misma función. Y si quieren probar, hagan lo mismo para x sub 0 igual a cualquier otro valor. Para 5, para menos 2, para 0, para 10. Metan cualquier otro valor de x sub 0 y van a ver que efectivamente siempre les va a quedar como ecuación de recta tangente, ¿sí?, la misma función lineal. Es más, cuando ustedes calculen la derivada por definición, siempre les va a dar 2. Siempre les va a dar 2 en este caso, ¿no? Independientemente si x sub 0 es 3, 0, menos 1, 4. El numerito que acá ustedes pongan no interesa, siempre la pendiente, siempre la derivada por definición les va a dar 2, y la ecuación de la recta tangente les vuelve a dar la misma función lineal, ¿sí? Eso es porque cuando ustedes tienen una recta, la única recta tangente a esa recta es esa misma recta, no queda otra, ¿sí? Así que bueno, eso se los dejo para que lo procesen un poco, para que se convenzan. Pero bueno, en sí, en lo que es el cálculo, ¿no?, en la parte más de lo que es cuentitas, por decirlo de alguna manera así, tierna. ¿Alguna duda hasta acá de lo que hice? Fíjense que primero calculé la derivada por definición, usando esta expresión, y luego, cuando la encuentro, voy a esta expresión y calculo la ecuación de la recta tangente, y para la ecuación de la recta tangente Yo tengo una duda. a ver, decime. En la ecuación de la recta tangente, al principio en x sub 0 reemplazaste por 2, que es el resultado que te dio en lo anterior, en la derivada por definición, ¿o no? Exactamente, sí, sí, Y después, cuando dice x menos x sub 0, reemplazaste por el 3 que te da la consigna. exactamente. Y f de x sub 0 es la función evaluada en 3, que la calculé acá abajo. Pero ¿no se supone que x sub 0 serían las mismas? X sub 0 es 3. Vos Pero fijate. también es 2. No, 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 no. X sub 0 es 3. La derivada en 3 me dio 2. A ver, esto que está acá, este 2, es f' en 3. O sea, es la derivada evaluada en 3. Este 3 es el x sub 0, directamente cambiado de signo, ¿no? Porque es menos x sub 0. Y este término es la función, no la derivada, sino la función evaluada en 3, que lo calculé acá como un cálculo auxiliar. No sé si quedó claro ahora. Son 3 datos que vos tenés que meter acá. La derivada en 3, que lo calculé en el punto anterior, que te dio 2. Este punto x sub 0, que es 3, que está acá, que es dato del enunciado, lo reemplazás acá. Y luego, sumando la función evaluada en 3, que lo hice acá como un cálculo auxiliar y te dio 11. ¿Sí, Agustina? Ah, ok, listo, ahora entendí. ¿Sí? Sí, Perfecto. sí. Y esto lo vamos a hacer 1, 2, 3, 10 millones de veces. Lo único que va a cambiar que es la expresión que nos queda para calcular el límite. Eso es lo que va a cambiar. O sea que, si entendieron bien, el proceso en sí es siempre lo mismo. Lo que cambia es la forma de cómo calcular este límite, pero eso es aplicar la guía 4. ¿Sí? O sea, lo que vamos a hacer ahora es aplicar siempre la guía 4, que es cómo calcular el límite con h tendiendo a 0.